Bienvenidos en este 5 de junio de 2020. Hoy tenemos el gran privilegio de tener con nosotros a Agustín Rodríguez Teso, que nos va a hablar sobre el activismo cristiano en las periferias. Él va a compartir con nosotros pues, su experiencia vital de vivir en un barrio como es la Cañada Real durante muchos años, que es un barrio muy difícil, lleno de exclusiones, lleno de situaciones límite, y que él ha acompañado durante todo este tiempo. Va a compartir con nosotros pues, esas vivencias en las que encuentra claves desde las que ha desarrollado esa experiencia suya de fe, capaz de vivir en estos lugares sin morir en el intento, ¿no? Como él mismo decía. También pues, un ministerio en el suyo sacerdotal, que ha encontrado sus raíces más hondas en estos espacios que están más fuera que dentro de la Iglesia. Y también pues, nos va a dar pistas para intentar acertar en cómo actuar y cómo situarnos frente a los contextos y las personas que están en situación de exclusión, cómo afrontar, cómo vivir esa presencia de Dios en medio de ellos. También va a reflexionar sobre qué claves se pueden desarrollar dentro del activismo y la mediación y la militancia en una comunidad. Nosotros en Crismón somos una comunidad de personas LGTBI que también somos discriminadas y que a veces esa mediación y esa facilitación de la comunidad pues no sabemos cómo hacerla. Y finalmente, pues Agustín es un sacerdote de la Diócesis de Madrid, pues que actualmente es el párroco de la parroquia de San Fermín, que está en Usera, y la parroquia de Santo Domingo de la Calzala, de la Cañada Real. Ha trabajado desde el inicio de su ministerio con drogodependientes, ha conocido bastante de cerca, por no decir muy de cerca, la realidad del VIH, y ahora desde el año 2007 pues está haciendo su labor principal en esta parroquia de Santo Domingo de la Calzada de la Cañada Real en Madrid. De las cosas que él ha estado organizando, pues ahora mismo está organizando un banco de alimentos, un comedor, ha impulsado pues una clínica dental que está en la parte posterior de la parroquia, lo ha hecho junto al Colegio de Odontólogos de Madrid y también se ocupa pues de ocupar el tiempo y el espacio de los niños, ¿no? Se ha ocupado de la escolarización, del seguimiento, del ocio, de la cultura, etcétera. Y luego, pues también decir que ha recibido la condecoración de la Medalla de Oro del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid, ¿no? Reconociendo pues esta labor y este compromiso tan grande con los más vulnerables y sobre todo esa actitud conciliadora para buscar soluciones en unas realidades tan complejas como estas. Bueno, pues con este gran privilegio que tenemos de tener a Agustín con nosotros, pues le damos la enhorabuena y también paso a esta experiencia que va a compartir con nosotros. Muchas gracias, Agustín. Pues muchas gracias, Alberto. Solamente puntualizar una cosa, y es que la cosa que me dieron en la Comunidad de Madrid no era la medalla de oro, sino que ahí hay varias categorías y la mía era un poco de las últimas, ¿vale? O sea, que no, porque esto luego, si no, los que las tienen se ponen muy celosos. Pero bueno, te agradezco mucho pues esta invitación, ¿no? Que me hacéis a compartir con vosotros, pues algo que para mí es una pasión, porque en definitiva me he pasado la vida ahí en las lindes, intentando ver qué posibilidades tenemos de poder encontrar espacios en los que manejarnos y sobre todo en los que sobrevivir, ¿no? O sea, yo no soy un teólogo, estudié teología en mis tiempos, claro, pero no soy teólogo, no estoy a la última de cualquier artículo, de cualquier publicación que se haya hecho, de cualquier comentario, de cualquier declaración que alguien haya hecho en un medio de comunicación. No, no es ese el ámbito de mi vida, sino que el ámbito de mi vida pues es el poder ser cura, que en definitiva es una manera de ser cristiano, me gano así la vida, eh, puedo decir que es una forma de ganarse la vida que me ha hecho feliz durante muchos años, pero que esa felicidad se ha tenido que ir fraguando también en lo que yo entiendo que es una espiritualidad que me ha permitido sobrevivir pues a todo aquello que me ha tocado vivir en contextos complejos. Con lo cual, yo lo que sí que tengo claro es
que mi manera de entender el mundo de la exclusión y mi manera de colocarme y de invitar a que otros se coloquen, tampoco lo dogmatizo, porque no creo que mi vida tampoco dé para tanto, ¿no? Entonces, lo que sí que hago es el intentar compartir a otros cómo yo he conseguido ser feliz. Y eso sí que lo puedo decir y lo puedo decir en voz alta, ¿no? Es verdad que la felicidad, tenemos todos mil conceptos distintos sobre ella. Y yo os podría decir que un poco el concepto de felicidad que yo he podido desarrollar, vivir de forma apasionada en esos contextos durante todo este tiempo, ha sido el ser capaz de ir encontrando un sentido profundo en lo que me tocaba vivir. La vida a veces te da zarpazos, a veces te da tremendamente alegrías, ¿no? Pero en definitiva no es ni una ni otra la que te faculta, sino que es el sentido que esas cosas tienen, ¿no? Un sentido profundo que es capaz de llenar de sentido, valga la redundancia, hasta los aspectos más despreciables de nuestra vida, hasta la enfermedad, hasta la muerte y hasta una muerte de cruz. Entonces, bueno, pues en esa clave yo sí que he ido intentando fijarme en cuáles son los avatares en los cuales ir fraguando esa espiritualidad. Entonces, si alguien me plantea en alguna ocasión, como vosotros ahora, cuando Alberto me decía, bueno, ¿tú cómo vives esta cuestión de tu militancia, tu activismo, tu forma de estar, tu forma de vivir en los contextos de exclusión? Yo siempre lo primero que señalo es la necesidad de que hay que forjar una espiritualidad recia, porque no es tan fácil el estar en estos enclaves y sobre todo no es tan fácil estar haciendo las cosas que hay que hacer, ¿no? Y yo creo que si os fijáis en este tiempo de la pandemia, se ha, se ha posibilitado un escenario en el que mucha gente sentía la necesidad de hacer muchas cosas porque los demás estaban muy mal, ¿no? Y ni siquiera se medía cómo de mal estaban, sino que la gente ha entrado de una manera alocada a intentar hacer cosas, hacer muchas cosas, y yo creo que la experiencia de estos 3 meses, que tampoco es que sea una barbaridad de tiempo, es que ya tenemos como resultado gente que ha salido escaldada del ámbito de lo social diciendo que es que, bueno, que no se puede hacer nada y que esto es una mierda. Claro, pues a mí eso siempre me entristece, ¿no? Porque creo que en el fondo, cuando abordamos situaciones complejas, hay que tener, eh claves profundas como para poder plantearnos y para poder abordar no la solución de esas historias, porque las soluciones, bueno, eso será más complejo de encontrar, ¿no? Pero sí el poder al menos hacer una presencia que sea una presencia que ayude, que consuele, que genere esperanza y que faculte y facilite el que haya otros que puedan salir hacia adelante de la situación en la que se encuentran disfrutando de lo que les ha tocado vivir también. Esa es un poco la cuestión de la clave de lo que yo me planteo. Entonces, no me planteo daros un discurso cerrado diciendo, esto es así. Bueno, no, esto es como yo lo vivo. Y como es como yo lo vivo, pues lo que sí que puedo decir es, a mí me vale. Bueno, pues a lo mejor a otros no les vale. Es posible. Tampoco tengo yo siempre necesariamente toda la razón, ¿no? Bueno, entonces, desde ahí lo que me planteaba cuando pensaba un poco en qué compartir con vosotros es una primera cuestión de que, en definitiva, estar en la vida es el estar interactuando con la vida. O sea, no podemos no interactuar, no es real. Simplemente por el hecho de estar, por el hecho de existir, ya estás haciendo algo, aunque solamente sea estar de forma pasiva. Pero estar de forma pasiva ya es una manera de estar. Entonces, lo realmente importante, ya que estás, es el intentar hacer las cosas de alguna manera pues hombre, que estén bien, porque para hacer una chapuza, pues yo para hacer una chapuza, pues no. O sea, me apasiona vivir y me apasiona vivir con intensidad, pero intentando sobre todo encontrar que lo que estoy haciendo tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. No lo confundiría nunca con pensar que sirve para algo, porque
¿Para qué sirve? Bueno, eso a veces es tan sumamente discutible. Yo creo que muchas veces no es especialmente utilitarista el sentido, ¿no? Pero cuando menos sí encontrar sentido profundo de las cosas que te haga disfrutar de lo que haces y del entorno en el que te mueves, ¿no? Entonces, el problema está en cómo vamos descubriendo nuestros haceres. No sé si esta palabra existe, pero a mí me gusta. Haceres, ¿no? Los haceres, el hacer, pero el hacer en plural, porque hacemos muchas cosas y en distintos lugares, ¿no? ¿Cómo son nuestros haceres? Y a mí me da la sensación de que cuando menos se me ocurren como dos grandes, dos grandes bloques en los que poder colocar nuestros haceres, ¿no? Habría un primer hacer que es el hacer que se puede identificar desde el ámbito de la actuación, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, uno está ubicado en el mundo y yo no sé vosotros qué sensación tenéis, ¿no? Pero yo en ocasiones tengo una sensación de vivir abrumado. Pones la televisión, te encuentras con una historia de esto, con una historia del otro, percibes tal movida aquí, percibes tal movida allí, y entonces eh, hay una locura que te invita permanentemente a salir de tu cascarón e intentar ir afrontando y enfrentando los problemas que te van viniendo uno a uno, ¿no? Y entonces, hoy estoy en una historia con los sin techo. Mañana estoy en otra historia con los menores no acompañados. Pasado estoy en otra historia de desahucios. Luego estoy en una historia de violencia de género. Luego estoy en una movida de represión policial. Después en un cabreo con la cuestión de la privatización de la sanidad. Luego, entonces, vas afrontando las historias de una en una y llega un momento en el que tienes la sensación de que te ahogas. Pero no solamente es que te ahogas, ¿no? Sino que te empiezas a dar cuenta también que cuando te relacionas con tu entorno, te conviertes en cualquier cosa menos en una persona que tenga algo atrayente que ofrecer. O sea, al final terminamos en esa dinámica de convertirnos en un foco de discordia, ¿no? Al final todo el mundo está harto de nosotros, no aportamos absolutamente nada y lo que es peor, ninguno de los problemas que pretendemos resolver se han resuelto. Con lo cual, la sensación de agobio es una sensación de inutilidad, pero luego, por otra parte, también es una sensación de decir, ¿y qué he construido? ¿Qué he construido a mi alrededor? Ya no solamente qué es lo que he hecho en relación con esa cuestión sobre la sanidad pública, sino yo a mi alrededor qué he construido. Una gente más sensible, una gente más animada o una gente que en el fondo está cansada, harta y que ya no puede más y que quiere escuchar cualquier cosa menos lo que yo le estoy contando. Bueno, cuando en el ámbito de la actuación intentamos ir resolviendo los problemas de uno en uno, yo tengo la sensación de que los problemas siempre nos ganan. Yo siempre he tenido un poco la sensación de ser un fracasado. De ser un fracasado porque me he pasado una buena parte de mi vida jugando a eso, ¿no? Los problemas de uno en uno y a por todos. O sea, claro, supongo que en la medida en que uno va cumpliendo años, en la medida en que aparecen los achaques, en la medida en que el corazón ya pues te da algún sustito, en la medida en que las analíticas no siempre van todo lo bien que tienen que ir, en la medida en que uno se cansa cuando va corriendo o cuando ya no tienes esa capacidad de trabajo. Yo antes recuerdo, o sea, yo os decía antes que yo había estudiado. Yo llegué a escribir la tesis doctoral, que luego no la presenté, pero la tesis doctoral yo la escribí en un piso de acogida para personas drogodependientes. Pero claro, tenía 30 años menos y eso se nota, eso se nota. Entonces, claro, será por todo eso que yo ha habido un momento en el que he dicho, yo así no puedo, no puedo porque me vence, ¿no? Fijaros, yo siempre tenía un poco la sensación cuando en la cañada, en los primeros años, se producían muchos derribos. Ahora ya, gracias a Dios, no se producen derribos. Cuando hablo de derribos de viviendas, ¿no? Se derribaban viviendas. Y se derribaban viviendas porque estaban construidas de una forma ilegal y de una forma que el Ayuntamiento de Madrid abría un expediente de disciplina urbanística y se concluía pues, que había que derribar la vivienda.
tú ibas a intentar sofocar el derribo y yo siempre la sensación que tenía era la que te encontrabas con unos señores vestidos de azul, con casco, con escudos, con botas, con ropa adecuada, con de todo, que me sacaban la cabeza a lo alto, eran 2 metros de alto por metro y medio de ancho. Y siempre me podían. Pero además es que ellos a las 8 horas venía un relevo y yo tenía que estar pendiente de si mi madre habría o no hecho la comida. Si en la parroquia de tal, pues pasaba esto, pasaba lo otro. Si tenía que arreglar el agua o la luz o lo que fuera. Claro, es que me podían. O sea, a mí me podían. Entonces, claro, la cuestión que puedes hacer en una situación de esas es decir, pues me rindo. Vale, yo no puedo, me rindo. O yo intenté plantearme las cosas de otra manera y decir, a lo mejor resulta que me lo estoy planteando mal. A lo mejor resulta que yo no puedo jugar con las mismas armas que los que tengo enfrente. Y muchas veces lo que yo tengo enfrente son situaciones de manipulación, situaciones de fuerza, situaciones situaciones de violencia estructural. Si yo juego el partido en sus mismos campos y con sus mismas reglas, tengo todas las papeletas de perder. Porque el partido está montado para que ganen los que ganan. Yo no puedo jugar ese partido. Tengo que intentar encontrar otra manera de jugar, ¿no? Y entonces, lo que yo me planteé fue que la batalla global, o sea, perdón, la guerra global, batalla a batalla, eso era una locura. Eso era una locura. Yo no llego a todo eso, ¿no? Y entonces empecé a plantearme seriamente si no me interesaba más elegir las batallas, ¿no? Entonces, es verdad que ahora hay muchas cosas que no es que no las secunde, pero no es la batalla que a mí me toca librar. Claro, esto, en un momento determinado, pues alguien puede pensar, pues qué cómodo. Bueno, no sé si es una cuestión de comodidad, yo no lo veo como una cuestión de comodidad, pero sí tengo también la sensación de que al final uno se termina convirtiendo en algo mucho más efectivo. También es verdad que tiene mucha menos repercusión. Y en esos terrenos también de vez en cuando conviene plantearnos seriamente cómo andan nuestros egos, ¿no? Porque a veces también son los egos los que nos llevan a estar en todos los sitios. Y a lo mejor lo que tenemos que intentar es el ir acotando nuestro espacio, nuestros ámbitos, e intentar mantener la batalla en aquellos espacios donde realmente seamos capaces de conseguir algo, ¿no? Que luego os lo plantearé en los retos. Y que para mí siempre ese reto último, final, ese horizonte global, lo podemos formular en cristiano o lo podemos formular por lo civil. Si lo formulamos por lo cristiano, yo hablaría del ensueño de un reino, el reino de Dios, donde la realidad del reino supone que el reino no nos pertenece, sino que el reino lo podemos gozar, pero no es nuestro. Y porque no es nuestro, lo podemos solo disfrutar y vivir y gozar desde las claves de aquel que lo posee, que es el Padre. Pero eso nos daría para otro día de reflexión, de compartir, pues cómo es esa visión de Dios, de su justicia, etcétera, ¿no? Hoy estamos hablando de la cuestión más del hacer, del cómo plantearnos esa historia, y yo creo que por lo civil estaría ahí. Perdón, por lo cristiano lo definiría así, ¿no? Como el reino de Dios y su justicia. Pero si lo viese desde el punto de vista de lo civil, yo hablaría de la transformación de políticas públicas. Creo que no se puede acceder a menos. Y creo que es hablar lo mismo de la transformación de las políticas públicas que hablar del reino de Dios. Porque en definitiva, la política pública y el reino de Dios habla de la relación entre las personas. La política pública y el reino de Dios se encuentran en que es la manera de intentar organizar un espacio que sea respirable para todos. Y en ese sentido, yo creo que esa aspiración no la podemos perder nunca. Y que si tú al final lo que haces es elegir la batalla en la que vas a estar y en la que lo vas a dar todo, esa batalla tiene que estar en aras a ese fin último. Porque no puede ser una batalla que una vez que resuelva lo tuyo ya está. No, no es eso. Es que entonces habríamos perdido el horizonte. Elegir nuestras batallas quiere decir que en un momento determinado de la vida, de la existencia, pues uno puede estar, yo os puedo compartir un poco de mis cosas, ¿no?
Pues yo estuve viviendo durante bastantes años con personas drogodependientes en casa. Con personas, bueno, pues me tocó vivir, no sé, como no os veo, no tengo ni siquiera un poco la referencia de vuestras edades, solamente conozco así más a Alberto y antes a Leonor, que la veía en directo, y entonces, Pero bueno, sé que por lo menos algunos, di- porque si alguno tenéis, no tenéis inconveniente en salir en el vídeo, sí os aconsejo que salgáis en la cámara para que pueda veros Agustín y de esa forma también tener ese efecto de interacción di- con. Yo por eso he puesto mi vídeo también. Gracias. pues en ese sentido, pues sí que hay una realidad de, o sea, lo que fueron los años duros del SIDA, ¿no? Pues a mí me tocó vivirlos como muy de cerca y continúo viviendo, pues, cómo ha ido evolucionando toda esa cuestión de la pandemia también, de lo que fue el VIH. Y entonces, bueno, pues desde esas claves, sí que yo creo que hay posibilidad de afrontar y de asumir cómo esas batallas me van llevando a poder desarrollar otras historias. Después me quedé un tiempo pues en una especie de vacío donde lo que intenté fue gestionar a través de otras historias, ¿no? Fundamentalmente me metí en grupos de rescate, estuve participando durante 20 años del grupo de rescate de la Federación Madrileña de Espeleología, en Rescate en Cuevas, y luego pues ya al final terminé involucrándome pues en la vida de la Cañada Real, que llevo ya ahí 13 años, ¿no? Son distintas batallas y muchas veces las batallas ni siquiera las eliges, te las vas encontrando, ¿no? Lo que sí es que cuando vives un cierto apasionamiento por lo que te toca vivir, entonces encaras la batalla y te quedas con ella. Y te instalas en esa batalla, pero tampoco para librarla de cualquier manera. Fijaros, yo creo que Jesús en el fondo también hacía un poco de lo mismo, ¿no? Lo del hacer de Jesús no era un hacer alocado. Pensad, cuando yo estaba en lo de los rescates, cuando entré en la primera formación que me dieron, me dijeron, aquí hay dos formas de afrontar una situación de crisis, que es cómo lo afrontan los bomberos o cómo lo afrontan los toreros, ¿no? Entonces, la imagen del torero, que viene el toro, le pega una cornada, salen cuatro, lo agarran, uno de un brazo, otro de una pierna, lo llevan a medio remolque, viene el toro, lo sueltan, se marchan corriendo, el toro además pilla a otro o a otros dos, otro que venía corriendo se pincha en un pie con una banderilla. Dices, joder, no quiero ridiculizar porque cada vez que alguien intenta hacer algo por salvar la vida de alguien, me merece todo mi respeto. Pero desde un punto de vista técnico, me quedo más con la acción de los bomberos. O sea, es un cuerpo más disciplinado, llegan, cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer, cada uno hace lo que tiene que hacer y normalmente el herido sale en buenas condiciones, salvo que su deterioro ya estuviese planchado por otro lado, ¿no? Pero es una forma de afrontar la realidad donde dices, no se puede afrontar de cualquier manera. No se puede afrontar de cualquier manera. Y cuando elegimos una manera de afrontarlo, esa manera, tenemos que ser lo suficientemente, em, ¿cómo diría yo?, ambiciosos de conseguir que transforme lo más posible, ¿no? Y yo creo que cuando Jesús vivía, en el fondo hacía una cosa como muy similar a esto. A mí me llama mucho la atención en el hacer de Jesús que, bueno, a fin de cuentas, ¿qué hizo? Pasaba por ahí, se encontraba con un tío que decía que quiero ver, y dice, bueno, pues me parece bien a mí también. O con otro que tenía lepra y decía, ¿y tú? Digo, pues yo que quiero quedar limpio. Y dice, pues también me parece bien. ¿Y a ti qué te ha pasado? Pues que se me ha muerto mi hijo. Pues vaya situación, vaya putada, ¿no? Entonces, Jesús entra en esas batallas concretas, pero cuando está en un sitio, ante una realidad humana, como las realidades humanas son, es decir, muchas veces dolorosa, Jesús lo único que hace es adaptarse a esa situación y mientras tanto no está en otro lugar. O sea, cuando Jesús está en Cafarnaúm no está en Betsaida. Y cuando está en Jerusalén no está en Nazaret. Y cuando se va a Tiro y a Sidón no está en Magdala. No, o sea, Jesús tiene también que ir eligiendo sus batallas. Y tiene que ir eligiendo sus batallas pues en función de lo que se va
encontrando. Ojo, que las batallas se puedan ir afrontando batalla a batalla, eligiéndolas, no quiere decir, insisto, que uno pierda la visión de conjunto, porque al final prácticamente todo está entrelazado. Lo que yo hablo es de mi incapacidad para poder estar en todas las batallas a la vez. Y cuando miro a mi alrededor y veo a muchos que están en muchas batallas a la vez, descubro pues que no me gusta demasiado lo que veo. No sé si consigo transmitiros lo que quiero decir. O sea, no es que no crea yo en que hay que tener una visión global de las cosas que ocurren. O sea, cuando a mí hay mucha gente que me dice: "Oye, ¿qué puedo hacer por la Cañada?". Digo: "Ser decente". Pero ser decente, pero no, yo lo que quiero es ayudar. Digo: "Pues sé decente". ¿Por qué? Porque si somos decentes no va a haber más cañadas. Y lo primero que habrá que intentar hacer es que no haya más cañadas. Y luego ya vemos a ver qué hacemos con esta. Pero es una visión global. Lo que pasa es que yo no me puedo permitir el lujo de estar en todos los frentes a la vez, pero no pierdo la perspectiva o intento no perderla de que todo está interrelacionado. Bueno, pues esto era un poco según el ámbito de actuación, pero luego estaría un poco también cómo podemos entender nuestros haceres desde la respuesta concreta que damos, ¿no? Yo creo que hay como dos tipos de respuesta. A mí me interesa sobre todo la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de entender lo que Jesús vivía, lo que Jesús vivía atravesaba y atraviesa tan profunda y tan directamente la realidad del ser humano, que eso no me puede resultar ajeno nunca. O sea, yo creo que tan humano como Cristo solamente podía serlo Dios. Y por eso a mí no me parece que la dicotomía entre la divinidad y la humanidad sea un problema. Al revés, yo creo que cuanto más se ahonda en ambas, solamente hay un punto de confluencia, donde lo podemos entender, que es el propio Jesús de Nazaret. Entonces, cuando me pierdo en historias de estas e intento encontrar respuestas, lo que voy es intentando fijarme un poco en la realidad de lo de Jesús, para ver si soy capaz de descubrir la esencia del humano en lo que le tocó vivir. En ese sentido, por ejemplo, yo sí que descubro que en la vida que le tocó vivir a Jesús también había muchas respuestas. Lo que a Jesús le tocó vivir, en definitiva, fue un drama distinto con un virus que no se llamaba COVID-19, se llamaba Imperio Romano. Pero es que hay tantos virus pululando a lo largo de la historia que podríamos llamarlo de mil maneras, ¿no? En realidad, cualquier cosa que termine atentando contra la vida de lo que somos, yo creo que ya es el virus fatídico como el que nos está amenazando, ¿no? Entonces, yo creo que en la época de Jesús había mucha situación y mucha realidad de esta que trastocaba por completo la vida de la gente. Y ante eso se intentan dar y buscar diferentes propuestas, ¿no? Diferentes respuestas. Y respuestas que yo creo que no las intentaba dar gente mala. Yo creo que no eran peores que yo, por lo menos. Pero creo que eran respuestas que al final no acertaban con cuál podían ser las claves de superar la situación en la que se encontraban, ¿no? La primera era la respuesta de los fariseos. Y la respuesta de los fariseos era la búsqueda de las seguridades en la ley. La búsqueda de las seguridades lo vivimos todos, ¿eh? O sea, esto nos afecta a todo el mundo. Esta mañana estábamos comentando en una reunión sobre realojos de gente de la Cañada que ya se le había asignado una vivienda justamente antes del COVID. O sea, les asignan una vivienda, llegan a una casa nueva a vivir y de repente Madrid se cierra entero. ¿Y esta gente qué ha hecho? Irse a vivir otra vez a la Cañada. ¿Por qué? Joder, por miedo. O sea, la seguridad, la seguridad que me da mis propias estructuras, mis propias relaciones, es que eso salva, o al menos creo que me salva. Termina convirtiéndose en cierto modo en un ídolo, y yo creo que a los fariseos algo de eso les pasaba, ¿no? Terminaban haciendo de la ley el absoluto, y de lo que era el medio, terminaban haciendo la divinidad. Claro, al final eso ahoga, y al final eso no responde. Los saduceos, lo que estaban era convencidos de que el problema es que habían perdido la perspectiva de Dios. Y al haber perdido la perspectiva de Dios, ellos lo basaban mucho en el culto. Pero
en un culto muy litúrgico. Pero esa liturgia no solamente afectaba a lo que era lo que ocurría en la explanada del templo y en las paredes más centrales del templo de Jerusalén, ¿no? Sino que era una forma, una toma de conciencia de cómo se realizaba la relación entre Dios y su pueblo. Y era una relación siempre mediada. Era una relación en la que algunos tenían que ordenar, que organizar el cómo tenían que vivir los demás, lo que fuera. Hasta el punto de que llegan a ver clarísimamente que es preferible que muera un hombre por el pueblo. Claro, cuando uno lo escucha así, dices, qué canallas. Yo soy Caifás y yo soy Anás. O sea, yo he vivido en un piso con personas drogodependientes y he echado a gente de mi casa. ¿Por qué? Porque en un momento determinado veíamos que se nos descontrolaba todo, el conjunto de gente que estaba viviendo en casa. Y dices, no, no, a este hay que echarlo. Porque si a este no le echamos, terminan otra vez todos consumiendo. Yo no me atrevo a juzgarlos. Lo que sí que sé es que así no se encuentran las respuestas. Y eso lo he vivido. Entonces, sé que al final no resuelve. Tampoco sé si me tocase volver a vivir lo mismo, si encontraría otra fórmula. Bueno, a lo mejor no la encuentro, pero sé y tengo claro que así no es. Otra cosa es que no sepa cómo hacerlo mejor, pero así no es. A los celotas, en definitiva, les pasaba un poco igual. O sea, los celotas lo que vivían era también una respuesta diciendo, mira, ante el problema lo único que podemos hacer es a palos. O sea, vamos a acabar con el problema a palos y a cuchillas. Bueno, yo creo que nuestro mundo está más que de vuelta de todo este tipo de historias, ¿no? O sea, jamás la violencia ha resuelto nada. La violencia sofoca, se sofoca. Pero en el momento en el que el violento levanta mínimamente el pie, eso vuelve a resurgir y se vuelve a encender como la pólvora. Para mí, cuando me tocó descubrir eso como una realidad que me dejó patidifuso, recordáis cuando la guerra de los Balcanes, ¿no? Estamos en los años 90. Entonces, de repente, ¿y esto de dónde viene? Entonces, claro, luego ya te pones a estudiar y empiezas a leer y entiendes un poco, pues cómo los grupos étnicos que habían ido llegando a aquella región, pues se habían ido colocando de una forma, de otra, los problemas que había habido entre los ortodoxos, los católicos, los musulmanes, todos esos líos y cómo después eso se había intentado resolver sometiendo y haciendo movimientos de gente de un sitio para otro y tal, hasta que reventó. Pero aquí en España nos pasó lo mismo. O sea, aquí en España llevamos desde el siglo XIX a palos los unos contra los otros y no hay manera, pero es que no hemos sido capaces de gestionar, no las derrotas, que las derrotas es muy difícil gestionarlas, pero las victorias tampoco. Y cada vez que ha ganado uno, lo que se ha dedicado ha sido a humillar al resto. ¿Y hemos salido de algún sitio? Yo, la dinámica de los celotas, cada vez veo más claro que no nos lleva a ningún lado. Y me parece que como respuesta es una respuesta que no responde a esos haceres que merecen la pena, ¿no? Y la respuesta de los esenios, pues me parece una respuesta también bastante pobre, porque la respuesta de decir, mira, no hay quien nos aguante, me voy, yo en ocasiones también lo he hecho, ¿eh? Yo he dimitido de algún sitio, de algún cargo, me acuerdo de una vez que tenía un cargo, bueno, en la diócesis, y me cabré, pues no lo aguanto, pues me voy, pues ahora me enfado, no respiro y me marcho. Bueno, pues nada, me marché y todo el mundo dijo, vale, pues ha ido, punto. Quiero decir, las cosas siguieron funcionando como estaban funcionando, no porque yo me fuera. Claro, eso sí, yo me sentí muy digno, ¿no? Eh, Luego he ido aprendiendo que mis venidas arriba, pues a lo mejor tampoco son tan interesantes para nadie, ¿no? Salvo para mí mismo. Bueno, pues a lo mejor yo creo que tampoco. O sea, y fijaros, todas estas respuestas, las de los fariseos, lo de los saduceos, los esenios, los celotas, en el fondo son respuestas absolutamente reactivas a la situación que está ocurriendo. O sea, ¿qué es lo que intentan paliar? Lo que está ocurriendo en relación con aquellas cosas que les agobian, eso es lo que les invita a buscar una respuesta y a ofrecer una respuesta concreta. Sin embargo, yo creo que lo de Jesús es otro tipo.
de respuesta, porque no es reactiva. Jesús no reacciona ante el Imperio Romano. Como que el Imperio Romano no es el problema de Jesús. Da la sensación de que el problema de Jesús va mucho más allá. También le concierne al Imperio Romano, pero no es el Imperio Romano. El problema de Jesús está en otro lado. El problema de Jesús está en descubrir que hay un montón de gente que camina como oveja sin pastor, que no es capaz de encontrar el más mínimo sentido a lo que le toca vivir. Y a partir de ahí empieza a dibujar y a soñar algo que es absolutamente diferente. Es una tierra nueva, absolutamente distinta, donde las claves están fundamentalmente en la renuncia del poder sobre los otros y en la búsqueda de la comunitariedad como instrumento y como vehículo para conseguir que esa mesa funcione. Y nos la va explicando de mil formas y de mil maneras. Y nos va invitando constantemente a renunciar a la posesión. Posesión en el peor de los sentidos. Posesión de esto es mío y como es mío, hago lo que yo quiero con ello, ¿no? No. A través de una historia que nos cuenta sobre un padre que tenía 2 hijos. O a través de una historia que nos cuenta de un hombre que tenía una tierra y busca gente para que trabaje en ella. La tierra no es tuya. Esta casa no es tuya. Esta mesa no es tuya. Soy yo quien invita a vivir. Soy yo quien invita a comer. Soy yo quien viste a todos los que están alrededor de esto. Y tú eres uno como ellos. Uno que se sienta a esta mesa. Y para que no se te olvide, uno que se sienta a esta mesa, pero tampoco es porque se lo merezca especialmente, sino simplemente porque te quiero. Romper esa lógica de merecerme las cosas y de poder estar sencillamente porque hay alguien que me dice que me quiere, es tremendamente descolocante. Pero yo creo que nos abre a un camino, que también nos daría para charlar largo y tendido, de justicia, de libertad, de paz, donde se puede respirar el sosiego. Y Jesús lo que hace en el fondo no es más que montar pequeños signos de que eso es verdad. No intenta imponerlo por la fuerza. No, no se impone. Esto no se puede imponer. Esto solamente es propositivo. Yo te invito a vivir esto. Y en la medida en que a ti esto te atrape, podrá surgir el efecto mariposa que haga que a otros les atrape. Pero si no se produce ese efecto, lo importante es que tú al menos hayas sido capaz de vivir con plenitud lo que te ha tocado vivir. Yo creo que los tiros de Jesús al final van por ahí, ¿no? Hay una realidad humana, una realidad social, que nunca deja a nadie atrás, que siempre va tirando del carro de todos los que somos y de todos los que estamos. Y en esa dinámica de responder a esos haceres, que entiendo que podemos ir captando un poco del hacer de Jesús, pues yo creo que se nos abren retos que permiten transformar de verdad y en serio esas dinámicas sociales que parece que nos atrapan, que parece que nos someten, pero que en el fondo, en la clave en la que Jesús lo hace, no puede vencer, no vence, no vence. Y a nosotros nos toca mostrar que no vence. Fijaros, aquí hay algo que para mí me resulta muy interesante, ¿no? Cuando yo estudiaba teología, había siempre una discusión entre la identidad del reino con la Iglesia. Bueno, yo siempre he sido de los de la opinión de decir que me parecía absurdo, ¿no? O sea, que yo creo que una cosa es el reino de Dios y otra cosa es la Iglesia. Pero cada vez más me he ido dando cuenta de que el reino de Dios necesita gente que lo sirva. Porque si no es servido, no nace como una seta. No es verdad. Es un reino que hay que construir. Y esa construcción solamente se puede hacer a través del servicio. Y yo creo que cuando Jesús comienza esta dinámica, su planteamiento es
ese. Oye, que esta gente está por aquí, tío, y que tiene un lío que yo que sé qué, diles que se vayan. No, ¿por qué les voy a tener que decir que se vayan? Dadle vosotros de comer. Y Jesús se pone a lavar los pies de los discípulos. Y a partir de ese momento la iglesia, esa cena del cenáculo donde solamente están los discípulos de Jesús, en la misa que hace Jesús, en la única misa que hace Jesús, no están todos, solamente están los discípulos. En la mesa del reino está todo el mundo. La mesa del reino tienen que servirle a los discípulos. Y yo creo que en esa clave, como iglesia, tenemos también una responsabilidad absoluta de decir, a nosotros qué es lo que nos toca hacer, servir la mesa del reino. Y yo creo que ese es el gran reto de nuestra militancia y de nuestro activismo. Pero para poder afrontar ese servicio, a mí me parece que hay una serie de cosas que tenemos que intentar trabajarnos mucho. La primera, el acoger la fragilidad, la nuestra y la del resto. Fijaros, el día que yo piense y sienta que hay alguien que no merece sentarse en esa mesa, es que ya he vuelto a perder los papeles, porque la mesa no es mía. Es decir, yo no sé si habrá alguien que pueda o no sentarse en esa mesa. Lo que sí que sé es que no me corresponde a mí decirlo. Y que cuando esa es una mesa de reino, posiblemente el que no quiere estar en ella se excluirá y no se sentará. Pero no me corresponde a mí decir que ese no cabe, porque la mesa no es mía. Fijaros, nosotros en Cañada, por ejemplo, ahora estamos intentando abordar dentro de ese espacio de transformación de las políticas públicas, fijaros, uno de los sueños que algunos tenemos ya no solamente es transformar la política, sino la forma de hacer política. En la Cañada se ha conseguido algo que no se había conseguido en los últimos 50 años en Madrid, que ha sido el generar un pacto. Un pacto que consiste en que todos estamos de acuerdo en que nos tenemos que poner de acuerdo. Dices, ¿solo eso? Bueno, mirad los últimos rifirrafes del Congreso de los Diputados o de la Asamblea de Madrid. Me doy yo con un canto de los dientes. Y nosotros en la Cañada estamos intentando blindar para que aquí podamos ir sumando entre todos. Y lo hemos conseguido, porque todos los grupos políticos de todas las administraciones, tenemos 3 ayuntamientos y la Asamblea de Madrid, ¿no? Todos los grupos políticos han firmado a favor de este pacto. Pero este pacto se basa de entrada en decir, aquí no hay vencedores ni vencidos. Y torpes y frágiles podemos serlo cualquiera. De manera que cuando yo la cago, sé que los demás no me van a apedrear. Pero por la misma regla de 3, tendré que vivir la lealtad imperiosa de decir, y cuando tú la cagues, yo tampoco te voy a apedrear, porque yo no, lo mismo no sabía hacerlo mejor que tú. Es fácil destruir. Pero cuando yo reconozco mi propia fragilidad, la fragilidad del otro, me parece que es algo sagrado, sagrado. Claro, esto te coloca en una situación horrorosa, porque siempre te van a llover hostias por todos los lados. Siempre te van a decir que tú perteneces a los otros. Bueno, ese puede ser un precio a pagar. La cuestión, insisto en lo mismo que decía al principio, si me merece la pena pagar ese precio, ¿por qué no pagarlo? Yo creo que para asumir estos retos tenemos que asumir las flaquezas y los errores propios y ajenos y sobre todo atrevernos a ir haciendo con el otro un discurso inclusivo. Cuando nosotros somos capaces de formular la historia en primera persona del plural, la historia cambia. La historia cambia. Y eso lo podemos ver en cuando no lo hacemos más claramente, ¿no? Fijaros cómo estamos a nivel de las dos Españas todavía. Vosotros hicisteis, ellos hicieron, a nosotros nos hicieron. No, no, no es verdad. O yo al menos no tengo ninguna convicción de que eso sea verdad. Yo cuando miro la historia digo que nosotros hicimos, nosotros sufrimos. A nosotros nos mataron en la guerra y nosotros también matamos. ¿Quién es nosotros? Digo, no lo sé, yo tengo 2 banderas. Porque yo tenía un abuelo en cada lado.
Pero si somos todos iguales, por Dios, ¿por qué no somos capaces de asumir que el otro es tan torpe, cuando menos, como yo? A veces sí da la sensación de que es un poco más torpe, eso, pero nos lo tendremos que trabajar. O sea, ahí también habrá que intentar, trabajarlo, ¿no? Bueno, yo creo que hay que buscar nuevos marcos de relación, donde realmente podamos ir descubriendo que el ejercicio de la libertad no puede ser permanentemente reprobable y que el ejercicio de la libertad es algo que nos construye. Pero tengo que dejar también al otro ser libre. Tengo que intentar buscar con él una respuesta a nuestras necesidades. Porque fijaros, si somos capaces de hacer ese discurso histórico, esa memoria histórica comunitaria, colectiva, inclusiva, entonces, cuando yo me planteo ahora buscar una solución, ya no es mi solución. Tiene que ser la solución que haga que tus problemas y los míos sean nuestros. Y ahora tenemos que buscar soluciones para nuestros problemas, no para los míos o los tuyos, ni siquiera para los míos y los tuyos, sino para los nuestros. Pero claro, eso supone una generosidad grande. Y por eso yo os decía, esto no se hace por puños. Yo creo que para ir pudiendo conseguir un poco todo esto, lo que necesitamos es fraguar una espiritualidad muy honda, porque, porque hay que tenerlo claro, hay que tenerlo claro. Fijaros, en las lecturas que teníamos en estos días de Pascua, ¿no? De los últimos domingos de Pascua, a mí me parece que ahí aparece una cuestión, a mí por lo menos me resulta como muy evidente. Los discípulos no tienen ni idea de lo que está pasando. Solamente empiezan a tener idea cuando entran en esa dinámica de relación de Dios con su Padre, cuando llega el Espíritu. Y cuando llega el Espíritu ellos empiezan a entender. Entonces, a partir de ese momento, ellos pueden hablar en lenguas y todo el mundo los entiende. Pero hasta ese momento no lo podían hacer, porque no es una mera cuestión de hacerlo por puños. Cuando lo hacían por puños, estaban encerrados en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y el miedo nos vence. Pues yo creo que en esa responsabilidad podemos nosotros también el intentar ir generando esos espacios y desde lo más inmediato y desde lo más concreto. Yo creo que la Iglesia hemos hecho un flaco papel durante muchos años porque quizá ante los desencuentros nos hemos puesto de perfil. Y yo creo que ahora a lo mejor teníamos que ser capaces de ponernos a tirar de nuestros barrios, cada uno en el barrio en el que viva y de la forma en la que entienda, pero tendríamos que ponernos a tirar de nuestros barrios para hacer de nuestros barrios espacios respirables, espacios donde la gente pueda vivir, pueda encontrarse, pueda ilusionarse. Zamora no se ganó en una hora, eso también lo sabemos. Y esto no son procesos que vayan a suponer unas transformaciones absolutas. No, no, o sea, no seamos ingenuos. Esto no funciona así. Esto no funciona así. Esto funciona en un caminar donde el paso del tiempo nos constituye como un pueblo que es eterno. Y es ese pueblo el que terminará viendo el fruto. Y nosotros, cada uno de nosotros, dentro de esa dinámica de lo que nos ha tocado vivir en el momento concreto en el que nos ha tocado, hemos terminado construyendo esa nueva dinámica, esa nueva dimensión. Bueno, pues por ahí van un poco y con esto me ajusto a los 45 minutos que me dijiste, Alberto. Yo creo que por ahí podríamos ir desbrozando y desgranando un poco la respuesta que la historia yo creo que hoy nos pide como iglesia. Así que muchas gracias oye, por la atención y porque os veo, por lo menos los tres que os veo, que tenéis cara de interés. Eso siempre se agradece un poco. Pues eso. Ahora, si queréis, ya podemos pasar a charlar y a Muchísimas contrastar lo que gracias, veis. Agustín, por tus reflexiones, sin lugar a dudas muy hondas, no porque sean así como muy elevadas, que también, sino porque tienen mucha autoridad moral por todo lo que tú has vivido y cómo lo has vivido y durante el tiempo que lo has vivido, ¿no? Que hayas llegado a esas conclusiones, pues es algo pues maravilloso, ¿no? Que lo puedas ahora comentar y compartir con nosotros. Pues yo
hago este símbolo, ¿no? Aplaudiendo por este espacio compartido. Os invito a que los que estáis en la cámara lo hagáis. Y ahora mismo pues voy a detener la grabación para que podamos iniciar el coloquio.